muy buen amigo, a Daniel Marmolejo, corresponsal independiente, periodista comprometido con el pueblo, productor y director del documental Guerra Híbrida, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Hola, hola Vicente, ¿qué tal a todos los amigos de Sin Censura que nos ven en todos lados, aunque YouTube lo quiera negar, lo quiera ocultar porque están haciendo una guerra híbrida en el medio de una guerra híbrida mayor como la que se estaría librando en Estados Unidos y México, Vicente? Temas muy candentes, muy actuales, pero antes de cualquier otra cosa, felicitarte por tu aniversario. No te preguntaré cuántos años, ¿verdad? Pero espero que todos hayan sido espléndidos, felices y de plenitud absoluta. Y lo mejor está por venir, mi querido Daniel Marmolejo. A los 42 años de edad solamente puedo decir que me siento con toda la vitalidad para seguirle echando ganas y sobre todo cuando nos pican la cresta, así como lo estoy diciendo que nos han, nos han lastimado nuevamente nuestro canal. Pero vamos con todo, mi querido Daniel. No sería de extrañar esta situación en el momento particular que estamos viviendo, Vicente, porque estaríamos siendo objeto de una serie de circunstancias en donde los poderes en el mundo están entrampados en este fenómeno de guerra híbrida y en donde México, fíjate qué curioso, durante muchos años el eje central de los procesos electorales en países como México, en general en el mundo, era Estados Unidos. Muchas decisiones habrían salido desde el seno de la política norteamericana que definiría cierto interés por algún candidato, en el caso de México particularmente. Pero hoy, Vicente, México pudiera ser el eje central del proceso electoral que está por venir en Estados Unidos, en el medio de una crisis política como la que se está viviendo en ambos países, en donde ya no hablaríamos solamente de una lucha entre liberales y conservadores, como se han denominado estos grupos antagónicos que han pugnado por un poder político y por el control de los recursos, de los bienes de la nación, sino que estaríamos hablando realmente de un escalamiento hacia una lucha entre nacionalistas y globalistas. Es por ello que existen características muy semejantes que estamos viendo, querido Vicente y amigos, como por ejemplo el que se estén replicando ciertas condiciones de ataques hacia los presidentes, tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador, en el tema del coronavirus. Pero al mismo tiempo también vemos que hay ciertas acciones, como por ejemplo en el caso de México del expresidente inagotable con el dedito, Felipe Calderón, en cuanto a los ataques al presidente de México, y sacar un libro que hablaría de decisiones difíciles, de circunstancias extremas vividas durante su mandato. Un mandato entregado al narcotráfico. Eso hay que decirlo y sostenerlo, Vicente. Y hoy que surge la palabra en Estados Unidos, acaba de surgir recientemente el Obama Gate, vemos que empiezan a temblar los globalistas ante justamente el cierre de toda la fenomenología judicial vivida en Estados Unidos por el tema de la relación y posible intervención de los rusos en la campaña en Estados Unidos, la última campaña política. Y al mismo tiempo que se están haciendo réplicas, por ejemplo, este libro, en comparación a los libros de Hillary Clinton. No olvidemos que en Estados Unidos, antes de la llegada de Donald Trump, estuvo Barack Obama, y bueno, pues ellos muy involucrado definitivamente con la familia Clinton, quienes han tenido el control político también y que son señalados claramente, abiertamente dentro de la élite globalista, de tal suerte que el nado sincronizado que utiliza hoy el presidente para señalar ciertas fake news
o ataques sistémicos, tienen en el caso de México la cabeza de Felipe Calderón como base operativa. Pero son historias muy largas, Vicente. Son historias muy interesantes, porque si México fuese en este momento el motivo para la revancha ante la imposibilidad del impeachment contra el presidente Donald Trump en el llamado Obama Gate, pues sería un fenómeno muy grande, sin entrar en los detalles, porque todavía no se conocen cuáles pudieran ser los procesos legales a los cuales trataría de acorralar el presidente Donald Trump al presidente Obama, a Hillary Clinton. No olvidar que pues esta situación verdaderamente pudiese tener la repercusión incluso de la llegada del expresidente Felipe Calderón a enfrentar a la justicia en Estados Unidos por el tema del Rápido y Furioso y por otros operativos secretos. Pero esto sucedería después de que desde hace muchos años no se había establecido el criterio de llevar o establecer un juicio contra presidentes por temas como el tráfico de armas. Y además de que se estaría utilizando un recurso constitucional mexicano, no en el caso de Estados Unidos, pero basándose en sus propias leyes, sobre la invasión a la soberanía mexicana en este caso, que es algo que tendría que ser analizado por los juristas en Estados Unidos, pero que también pudiese ser analizado por los juristas en México. Es por ello que, como una respuesta sincronizada, México, y se está por conocer en breves minutos, manda una carta a Estados Unidos pidiéndole que se explique de manera más precisa cuáles fueron las consideraciones, las bases de los operativos de tráfico de armas que terminaron además por fortalecer al grupo criminal del cártel del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa. Entonces son configuraciones sumamente importantes porque si nos vamos un poquito en el pasado, varias décadas atrás, recordaremos que hubo también tráfico de armas, ventas, en este caso fueron ilegales, entre Estados Unidos a través de un operativo del presidente Ronald Reagan con su enemigo Irán. Y esto permitió el financiamiento de la contra nicaragüense. Entonces eso no terminó en un juicio contra Ronald Reagan, pero este es un arma muy poderosa para desquitarse por parte de Donald Trump. Por eso le dice a Obama que si ya se divirtió al estarlo investigando, porque ahora vendría la revancha. Pero esto también vincularía, Vicente, a empresas, organizaciones, políticos, comunicadores, incluso a Wikileaks, que ha manejado información que ha contribuido para el desmontaje de los globalistas en el mundo. En Wikileaks se han señalado incluso personajes mexicanos de la comunicación, aparece Denise Dresser dentro de esos mensajes, aunque ella pues lo ha venido desestimando permanentemente. Pero esta realidad a la que nos pudiéramos enfrentar sería uno de los momentos a tus 42 años más interesantes dentro de la geopolítica y en donde países como México y Estados Unidos, curiosamente con estos dos presidentes que a primera vista parecieran antagónicos, estarían luchando contra el Estado profundo y contra expresidentes, los cuales tendrían evidentemente antecedentes que los pudieran llevar a procesos judiciales, a procesos legales muy costosos para sus partidos políticos y para ellos como personas. Hay muchas formas de interpretar esta realidad, Vicente, pero no es en ningún momento una copia burda lo que está haciendo Felipe Calderón en México, sino está siguiendo de manera muy puntual los lineamientos de Hillary Clinton, con quien él se sentiría a salvo.
porque todas estas operaciones tienen que ver necesariamente con el complejo militar industrial y con el gobierno pasado de Barack Obama. Es la lucha entre los nacionalistas y los globalistas, y es una lucha que llama muchísimo, pero muchísimo al pueblo de México, porque los efectos o los oleajes, incluso leves, de las fake news o de la manera en la que se acoplan ciertas asociaciones médicas para atacar la forma en la que está actuando el gobierno de México, tergiversando la verdad, manipulando videos. Es una línea, todo esto viene en un ejercicio bastante lineal de programación de las falsas noticias. Y no solamente concluiríamos en que son emisores de señales contrarias a la buena acción o intento positivo de los gobiernos de salir de este fenómeno pandémico, sino que también continúa en la destrucción o el intento de destrucción de proyectos de comunicación como Sin Censura, por ejemplo, Vicente. Esa es una reflexión que te quiero dejar. Pues qué fuerte lo que nos dices, mi querido Daniel Marmolejo.